Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las características que debe tener una persona que ha decidido seguir a Cristo, las características de un servidor de Cristo. La palabra servidor viene de siervo, es una palabra que usa mucho la Biblia. Dice que somos siervos de Dios, ¿sí? Que dejamos de ser siervos de la injusticia para venir a ser siervos de la justicia, también por ahí dice. Entonces vamos a hablar acerca de este carácter que el cristiano debe de tener, y vamos a ver algunos puntos importantes que debemos de tener como seguidor de Cristo, ¿no? Que la gente tiene que ver que hay una diferencia entre los que amamos a Dios y los que no lo aman, o los que conocemos a Dios y los que no conocen a Dios. Entonces, sí hay una diferencia, y debe ser muy palpable, casi, casi como del día a la noche o de la noche al día, ¿no? Así de diferente debe de ser nuestra forma de vida, nuestro comportamiento comparado con el del que no es cristiano. Bueno, vamos a empezar. El punto número uno que traigo es el de integridad. Eh, Algunos sinónimos de integridad son decente, honesto, honorable, honrado, irreprochable, justo, leal, limpio y recto. A veces confundimos integridad con perfección, pero nadie es perfecto. Entonces, si la integridad fuera perfección, nadie podríamos ser íntegros, porque nadie es perfecto. Pero integridad, están todas estas sinónimos, aunque no está como definido aquí, es mostrarse tal cual uno es. ¿Sí? Si yo te entrego un documento, te lo entrego íntegro, tal y cual salió, con sus errores y con sus puntos buenos, aquí está, íntegro, tal cual. Y eso es ser íntegro, cuando te muestras tal como eres, estés donde estés con quien estés, ¿sí? Entonces nosotros debemos mostrar cierta integridad como cristianos. La Biblia dice que no haya en nosotros doblez o doble cara, ¿sí? Dice que el que tiene doble ánimo, también habla del que tiene doble ánimo, es semejante a la onda del mar que se arrastra de un lado a otro. Dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ¿verdad? Está hablando de la duda, que es también falta de integridad, ¿sí? Eh, Punto número dos, fidelidad. Una característica que nos debe de distinguir a nosotros es la fidelidad, no importa si la otra persona es infiel. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Entonces, la fidelidad es una característica de Dios, pero también debería ser parte del carácter de nosotros como cristianos, la fidelidad de Dios. ¿Sí? Dice Lucas 16, del 10 al 12, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, el que es fiel en lo poquito, también lo va a hacer en lo mucho. Hay gente que espera, eh, no le da importancia a las cosas pequeñas y no es fiel en las cosas pequeñas, pero es un principio. Si no lo eres con las cosas pequeñas, tampoco lo vas a hacer con las cosas grandes. ¿Sí? Y sigue diciendo, dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno, en lo de otro, no has sido fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? ¿Sí? Entonces, si no eres fiel con lo de otro, dice que difícilmente vas a recibir lo que Dios tiene para ti, lo que a ti te corresponde. ¿Sí? Punto número tres, y es otra característica importante que debemos de tener como servidores de Cristo, es precisamente eso. Servidor viene de servicio, ¿sí? En el servicio es cuando de veras comprobamos cuánto le estamos creyendo a Dios y cuánto le amamos. La gente que ama a Dios tiende a servir a Dios. Entonces, es imposible que digas que amas a Dios y no lo estás sirviendo.
¿sí? Cuando amas a alguien, hay servicio de por medio. Dios se dio a sí mismo por nosotros. Jesús dijo, yo vine para servir y no para ser servido por, por ustedes. Entonces, es parte del amor. Tanto amó Dios que entregó a su Hijo. Y su Hijo vino para servirnos. De hecho, Dios, que es el Rey de reyes, el Señor de señores, eh, nos sirve a nosotros, ¿sí? Entonces Dios nos pone el ejemplo, ¿sí? Él está procurando ver por cada uno de nosotros. Estamos en el hueco de sus manos, una cosa necesitamos, Él suple nuestras necesidades y está ahí para, para el servicio de nosotros. O sea, no es que esté exclusivamente para nuestro servicio, pero Dios nos sirve. Y Él pone el ejemplo para que nosotros también lo hagamos. Jesús dijo, como yo hice, también quiero que lo hagan ustedes de la misma manera. Así como soy yo, así serán ustedes aquí en esta tierra. ¿Sí? Eh, Punto número 4. Y otra también característica importante de un servidor es que es trabajador. Eh, si se ponen ustedes a leer eh, a la gente que Dios escogió, sabemos que dice Primera de Corintios que Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado del mundo. Pero cuando Dios estaba buscando o escogiendo a la gente que le iba a servir, siempre escogió gente que estaba trabajando. ¿Sí? Eliseo estaba con una yunta de 12 bueyes arando cuando fue llamado por Elías. Y Elías lo llamó por orden de Dios. ¿Sí? Mateo estaba trabajando, Pedro y Juan y ellos eran pescadores. Venían de pescar, no habían pescado porque pues los peces no llegaron a la red hasta que Jesús les ordenó, pero estaban trabajando cuando Dios los llamó, ¿sí? Y hay una cita, a veces se oye fuerte, en 2 Tesalonicenses 3:10 dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que hay papás que tienen a sus cachorritos ya de 35, 40 años y los siguen manteniendo. Yo muchas veces les he dicho, ¿no? Que se ponga a trabajar, quítale sustento y algo va a hacer, o sea, porque a veces yo sé que lo hacemos por amor, pero a veces terminamos dañándolos porque los hacemos atenidos a nosotros. En cambio, si no tienen algo, van a buscar la manera de conseguirlo. Y eso es trabajo, el buscar la manera de conseguirlo. ¿Sí? Aparte, la Biblia dice que Dios prospera la obra de nuestras manos. ¿Sí? Dios prospera nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo Dios va a prosperar la obra de mis manos si no hay ninguna obra en mis manos? Entonces, tiene que haber una obra en mis manos para que Dios bendiga la obra de nuestras manos. De hecho, la bendición de Dios es la multiplicación en nuestras vidas, multiplicación de recursos, multiplicación de hijos, multiplicación eh, de todo en nuestras vidas. Eso es prosperar, es avanzar, es crecer. Y dice la Biblia, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como en la manera en que tu alma es prosperada. Inclusive dice, y que tengas salud. Entonces es parte de la voluntad de Dios. Pero necesitamos trabajar. Yo les decía la vez pasada, hay gente que dice, pues, si es de Dios, que se haga y que me mueva. A ver, Dios, muéveme y Dios. No, tú da el paso de fe y Dios va a ir obrando en la medida que tú vas caminando en aquello. ¿Sí? Pero si esperas ver primero lo que, lo que quieres ver antes de empezar a hacer algo, pues nunca vas a ver nada. La gente que ve las cosas es la que empieza a trabajar en ello. Mi pastor dice que una vez Dios le dijo, cuando estaba haciendo una construcción y no tenía todo el dinero, y Dios le dijo, ponte a tejer que yo supliré el hilo. Entonces, en la medida que fue echando los ladrillos,
Dios fue supliendo lo demás y lo demás y lo demás y se terminó la construcción gracias a Dios. ¿Sí? Es Dios el que hace la obra, pero es importante que nosotros este, estemos obrando y trabajando de acuerdo en ello, de acuerdo a ello, ¿no? Ok, seguimos. Otra característica bien importante de todo cristiano es que sabe encarar la adversidad. Es parte del carácter. Porque adversidades siempre, 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 siempre va a haber. Jesús dijo, imposible es que no haya tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. O sea, va a haber problemas, siempre va a haber problemas. Hay que encarar los problemas. Cuando en tiempos de Saúl y David, cuando David todavía no era rey, el rey era Saúl, se presentó un gigantón, ya todo el mundo sabe la historia de Goliat, de David y Goliat, el rey era Saúl, salía aquel gigante todas las mañanas a retar a los escuadrones de Israel, le decía, a ver, no hay uno que me pueda enfrentar, pues imagínate un cuate de 3 metros o más de 3 metros, y los demás de unos 60, unos 70, no, hombre, ¿cuándo se le va a poner uno enfrente, no? Entonces dice la Biblia que estuvo durante 40 días, este, retando al ejército de Saúl. En una ocasión llega el rey, bueno, llega David, cuando todavía no era rey, llega el chamaco David, con sus hermanos a llevarle su lonche, su comida, porque ellos estaban también en el ejército, y escucha al gigante retar, y entonces pregunta a David, ¿qué le van a dar a aquel hombre que logre derrotar al gigante? Entonces, bueno, dice, no, el rey Saúl prometió dar la mano de su hija y exentar de impuestos a su familia, creo que era por ahí. Entonces David se presenta con el rey Saúl y le dice, oye, yo quiero enfrentar al gigante. No, dice, pues, si tú eres un niño y aquel es guerrero desde su juventud, no, déjame, yo lo enfrento. Y el rey le dice, está bien, es más, dice, te presto mi armadura. Dice, le pone la armadura del rey, no, hombre. El otro se iba, dice, no, no, no puedo ni caminar con esto, no, déjame a mi manera. Ya saben, se lleva 5 piedras en su morral. Cuando el gigante lo ve llegar con piedras, y el gigante le dice a David, vienes a mí con piedras y palos como si fuera un perro. Y algo bien interesante que David le dice, no, le dice, yo vengo en el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. ¿Sí? Y ya conoce la historia, David derrota al Goliat, encara la adversidad, no la encara solo, la encara en el nombre del Señor. Entonces, es importante saber encarar la adversidad. La visión tiene que ser probada. Tenemos que guardar nuestro corazón cuando vengan las adversidades, cuando vengan las pruebas, guarda tu corazón. Dios prometió estar siempre a nuestro lado, ¿sí? Yo estaré contigo todos los días hasta el final, dijo Jesús. También en el Viejo Testamento Dios dice varias veces que estará con nosotros hasta el final, ¿sí? Entonces, no caminamos solos. Vamos a enfrentar las cosas, pero sabemos que tenemos a Dios como respaldo. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 15:57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es de Él nos la da. ¿Sí? Tú estás en Cristo Jesús y Dios te da la victoria. Sí va a haber problemas, pero en el nombre de Jesús vas a poder eh, salir victorioso de todo, gracias a Dios, o sea, no gracias a tu esfuerzo personal, gracias a Dios. Es Dios el que hace la obra, Dios es el que nos capacita. Fíjense lo que dice en 2 Timoteo 1:7, creo que ya lo hemos leído en algunas ocasiones. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado fíjate cómo dice, espíritu de cobardía.
¿Qué significa eso? Que la cobardía es un espíritu, es un pequeño demonio, o no sé de qué tamaño será, el tamaño que tú lo hagas, que viene a soplarte al oído y te dice, no vas a poder, ¿sí? Eh, es ese pequeño demonio que te dice, te vas a enfermar, no tienes para pagar la renta, etcétera. Y viene precisamente para meter miedo. Tú debes decirle, Satanás, en el nombre de Jesús te vas. ¿Sí? Dios ha prometido suplir todas mis necesidades, sean afectivas, económicas, de cualquier tipo. Dios prometió suplir mis necesidades. Te vas de mí, espíritu de temor. Y fíjate, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué espíritu nos dio? Nos dio el Espíritu Santo. Y ese espíritu es un espíritu, dice más adelante, de poder, de amor y de dominio propio. O sea, me puedo dominar gracias a Dios. O sea, tengo ese espíritu que Dios me ha dado que me ayuda a dominarme, que me da poder. Y gracias a ese espíritu también puedo, puedo amar. Punto número 6. Otra característica que tiene que estar bien cimentada en nosotros, que tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Creo que ya lo hemos hablado, Dios no es mudo, pero nos habla nuestro interior. A veces pensamos que somos nosotros, son nuestros propios pensamientos, pero recibimos pensamientos de tres fuentes. El diablo pone pensamientos en nuestra cabeza, Dios pone pensamientos en nuestra cabeza y tenemos nuestros propios pensamientos. Entonces hay que aprender a distinguir cuándo es el diablo, cuándo es Dios y cuándo es nuestros propios pensamientos. Hay un ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo porque se me hace muy palpable. Cuando te estás peleando con alguien y escuchas al mismo tiempo, no es casualidad que al mismo tiempo oigas dos voces. Una voz que te dice, cálmate, tranquilo, no es para tanto, no le sigas la corriente. Y otra voz que te dice, no te dejes, te va a agarrar de su puerquito, defiéndete, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eh, y es bien fácil distinguir en ese caso cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del diablo. La voz del Dios es apacible, es tranquila y no es insistente. La voz del diablo es muy insistente, ¿sí? Y está sobre ti, sobre ti. Dios te dice una, dos, tres veces las cosas de manera tranquila, ¿sí? Sencillo, sin problema. Y la otra voz está duro y dale, porque sabe que así vas a caer. Pero cuando tú ya aprendiste a distinguir, tú dices, no, esta voz no la tengo que callar. Te callas, Satanás, en el nombre de Jesús y yo perdono, como dice la Escritura, paso por alto la ofensa, como dice la Escritura, etcétera, etcétera. Entonces, tomas parte de la Escritura, necesitas conocer la Escritura para callar la que no es la voz de Dios. La voz de Dios es a la que le tienes que hacer caso. ¿Sí? Entonces, Hebreos 7 dice, si no, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vers, punto número 7. Otra punto que debemos de tener como seguidores de Cristo es que tiene que haber humildad en nuestras vidas. Es parte del carácter de Dios en nosotros, humilde. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí a ser humildes, básicamente es lo que está diciendo. Fíjense lo que dice en Mateo 23. Dice, el más grande entre ustedes debe servir a los demás, dice en el verso 11, la parte B. Y dice en el verso 12, dice, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. O sea, el humilde, Dios lo va a exaltar, y al que se enaltece, el que se engrandece, ¿sí? El soberbio,
va a caer. De hecho, dice la Biblia que antes de la caída es la altivez de espíritu. Yo siempre les digo, pon atención en una persona que, que cayó en desgracia por alguna u otra razón y te vas a dar cuenta, si ves un poquito unos pasos atrás, que hubo soberbia. ¿Cuántas veces hemos visto, ¿no? Entre boxeadores que sale uno muy hablador, ¿sí? Y el otro tranquilo, y el otro haciendo alarde, y al final es el que sale derrotado, y el tranquilo, el que no hizo alarde, fue el que salió victorioso, ¿no? El que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Fíjate lo que dice en el Salmo 147:6. Salmo 147:6 dice: El Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. El Señor levanta a los humildes, pero humilla por completo a los malvados. Sí. Ok, punto número 8. Yo sé que de cada punto podríamos sacar una enseñanza de 2, 3 horas, pero vamos a estar hablando de lo básico, pues se nos va el tiempo, ya llevamos 21 minutos. Ok, fíjense, dice punto 8, lo tocamos en los puntos anteriores, en algún punto anterior. Tenemos que perdonar, perdona como ha sido perdonado, ¿verdad? Eh, y algo bien interesante, dice la Biblia que la venganza es del Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Vamos a leer Romanos 12, 18 al 20. Dice: No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? No te vengues, perdona, deja que Dios actúe. Hay un principio que manejamos mucho: lo que se siembra se cosecha. El que te hizo algo va a recibir el pago. Ahora, no me toca a mí cobrar. A veces queremos ser nosotros los cobrones, pero no. El que se encarga de cobrar es Dios. Fíjate lo que dice en Santiago 1:20. En Santiago 1:20 dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que cuando tú metes tu mano para defenderte, para vengarte, Dios quita la suya, Dios se hace a un lado. Pero cuando alguien te hace algo, te ataca y tú dices: Dios, ahí te lo dejo, tú te encargas, entonces Dios se encarga. Hay unos ejemplos muy fuertes de esto en la Biblia. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre toda la tierra. Y cuando se levantaban contra él, del mismo pueblo que él sacó, que él liberó, vemos la rebelión de Coré, vemos varios. Moisés nunca dijo nada, nunca se defendió. Lo atacaron María y Aarón, sus hermanos. Ellos recibieron la consecuencia. Moisés no metió la mano ni habló en contra de ellos. Cuando Coré igual, no dijo absolutamente nada. El que se levantó a defender a Moisés fue Dios. Entonces, eso es bien interesante. O sea, yo sé que en la carne decimos: me la hizo y me la paga, ¿sí? Y no, este, total, si algo me debe, Padre, en el nombre de Jesús, tú te encargas, ¿sí? Perdona y serás perdonado, también dice. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos deudores? Uno debía 210 de salario y el otro debía 37,000 kilos de oro.
Dios le perdonó la deuda al que debía 37,000 kilos de oro, y el rey que representa a Dios, y el otro no quiso perdonarle al otro. Entonces, cuando no le quiso perdonar, fueron y le dijeron al rey, ¿qué onda? Al que le perdonaste tremenda deuda, no quiso perdonar unos cuantos pesos a este. Y entonces lo metieron a la cárcel. Dice, donde los atormentadores le iban a cobrar. O sea, cuando tú no perdonas, vienen unos espíritus que se llaman atormentadores y te están atormentando. O sea, el perdón libera y trae sanidad para el que perdona. El que lo hizo, pues él recibirá lo que hizo, ¿sí? Lo veas o no, porque a veces queremos ver su caída, no, no necesariamente. Dios se encarga, tú cobíjate en Dios y Dios se encarga de lo demás. Eh, ok, ¿se acuerdan de Hebreos 12:15? Dice, miren, no sea bien que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, eso les estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amargura, la única manera por qué crece es por la falta de perdón. Cuando hay falta de perdón, entonces crece esa raíz de amargura que te contamina a los demás y aparte impide que recibas la gracia de Dios. No que Dios no te la quiera dar, pero tú pones esa barrera para no recibir la gracia de Dios. Entonces es importante perdonar, sanamos, no nos contaminamos y no contaminamos a los demás. O sea, pues todos conocen el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro, lo voy a mencionar de manera muy rápida, ya todo el mundo lo conoce, también habla del perdón, dice, ustedes pueden, pues, orarán así, Padre Nuestro que están en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que también aquí en la tierra se haga, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdónanos, fíjate, esto está bien fuerte, en la manera que nosotros perdonamos. Recibiremos el perdón en la medida que nosotros lo damos. De la manera que tú das el perdón es la manera en que lo recibes, es básicamente lo que estás diciendo. No nos metes en tentación, nos líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Verso 14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, Dios les perdonará también a ustedes sus ofensas. O el Padre Celestial dice aquí, mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará sus ofensas. Entonces, todas estas características, y característica viene de carácter, es el carácter de Dios en nuestras vidas. Cuando Pablo estaba orando y decía, no dejo de orar por ustedes hasta que Cristo sea formado. O sea, el carácter de Cristo tiene que ser formado en nuestras vidas. También dice la Biblia que nuestra meta debe ser llegar a la estatura del varón perfecto. Dice ahí en Efesios, vamos a leerlo, creo que es Efesios, Efesios 4:12 en adelante. Sí, Efesios, espérame, voy a cambiar de versión, si quieren ponemos la Dios habla hoy. Dice en el verso, voy a leer del verso 11, y él mismo concedió a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Dice, así preparó o capacitó al pueblo santo, al pueblo de Dios, para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la madurez o la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Fíjate lo que dice. Entonces, eso es a donde nosotros tenemos que llegar a la plena madurez. ¿Sí? La madurez que mostró Cristo aquí en la tierra es esa madurez a la que estamos llamados a alcanzar, a llegar a esa madurez. Entonces, este carácter de Cristo en nosotros tiene que estar presente y visible en cada uno de nosotros. O sea, debe ser palpable. Es como el fruto en Gálatas
5, creo que desde el 16, Gálatas 5, 16, eh, Gálatas 5, 16. Espérenme. Ah, estoy en Efesios. Gálatas 5, 16 dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contrario al del espíritu y el del espíritu es contrario al de la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guardados por el espíritu y no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y vean lo que dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, básicamente lo que está diciendo ahí es que nosotros, los que somos de Cristo, debemos demostrar un fruto, ese fruto que no pueden dar los demás. Por ejemplo, un fruto de limones no, jamás vas a ver en un árbol de limones un fruto de naranjas o de peras, vas a ver limones, ¿sí? Entonces, cada árbol da frutos de acuerdo a su ser, a su esencia, ¿sí? Y en nuestra esencia somos hijos de Dios. Esa es nuestra nueva identidad en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos una nueva clase de ser, diferente al que éramos antes, ahora los que estamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y entonces ese fruto se tiene que ver. Tú ves un limón pegado a un árbol, ves el fruto. Ese es el fruto que debe de ver la gente en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros. Lo deben de ver la gente que nos rodea, nuestros familiares, nuestros amigos. Yo conozco gente, no voy a decir su nombre porque por aquí anda, que alguien me dijo, yo me convertí a Cristo, yo vine a los pies de Cristo porque yo conocía a este como era y veo el cambio que Dios ha hecho en su vida. O sea, como la noche en la mañana, o sea, se ve el fruto, se ve el carácter de Cristo en su vida cuando antes el fruto que mostraba y el carácter que mostraba era del diablo. Pero ahora el fruto y el carácter que muestra es el carácter de Dios. Entonces la gente que lo conoció lo ve y por eso se acerca a Cristo. Entonces, el carácter de Cristo va a hacer que los demás se acerquen a ti. Pero eso depende de ti, no depende de Dios. Dios quiere hacerlo en tu vida y Dios quiere que se muestre su espíritu, su carácter, su fruto en cada uno de nosotros. Pero obviamente depende de cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Aquí le paramos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, los siga bendiciendo. Y hasta el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí nos veremos. Dios los y las bendiga. Gracias por haberse conectado. Hasta luego, nos vemos.